Solidaridad inquebrantable, incluso cuando no hay nada. Mi mamá tenía algo muy lindo y es que nunca nos hablaba de pobreza. O sea, nosotros sabíamos que había escasez de recursos, porque en esa época cuando no pagábamos los servicios públicos, uno se les llevaban el contador del agua y le cortaban la energía. Y uno le caían mangueras de las dos casas de los lados. De los vecinos, todos en la casa teníamos una manguera súper larga y cuando un vecino se quedaba sin agua, uno le tiraba manguera para que tuviera agua. Un sueño de liderazgo forjado entre dificultades. Entonces la escuela de liderazgo mía era los 3 más canzones, los 3 más recocheros, los que hacían el bullying y los 3 más nerdos de cada salón. Okay. Esa fue mi propuesta, ganar la personería y yo feliz. Yo dije, bueno, aquí arranqué mi proyecto, mi primer proyecto grande. Tuve 3 problemas enormes. El primero, la rectora no me dejó hacerlo. La vocación estaba escrita, aunque implicara romper otros sueños. Llegué a mi casa, reuní a toda mi vecindad, le dije, bueno, familia, les voy a contar. Lo primero es que yo no voy a ser médico. Y eso fue un golpe re duro. Yo era el primer univalluno de toda mi familia. Ser univalluno es un orgullo para el Valle del Cauca. Y lo segundo, era ser el primer médico de toda mi familia. Y en ese momento ser médico era como sacar a toda mi familia de la pobreza. Claro. Y lo segundo fue que les dije, me voy a dedicar a lo social. Ahí mi abuela se puso a llorar y decía, usted va a ser pobre toda la vida. Soñó con liderar desde el púlpito, pero eligió otro camino. Yo no quería ser sacerdote, yo quería era coger todos los medios que tenía la compañía de Jesús y montar escuelas de liderazgo por el mundo. Ser sacerdote era una forma para poder hacer eso. Entonces era como, vamos a hacerle. Yo tenía novia y todo en ese momento. En Estados Unidos no encontró las oportunidades, las conquistó. Mi mamá me moría de la risa, mi mamá me decía, Andrew, estás loco. Entonces yo decía, algún día me dan la oportunidad de vender. ¿Cómo era el pitch? El pitch era el siguiente. Hello, my name is Andrew. One question. My English very bad. Problem or no problem? Y si me decía no problem, yo lo atendía. Y de ahí para allá, punta de celular. Y se morían de la risa mis clientes porque yo corría por ellos. Eso sí me la sudaba. Ser valiente es mucho más que no tener miedo. Yo creo y estoy convencido de que lo que uno se narra es lo que uno empieza a accionar y cree. Y decirle a estos jóvenes que eran valientes por el hecho de madrugar un sábado a las 5 de la mañana, preguntarse por ellos mismos, poder llorar, o sea, abrazar la vulnerabilidad como un lugar de valentía. Rompamos las barreras, cambiemos la historia. Mira que yo le digo a muchos empresarios de mi ciudad que hay una condición, que es la condición de ser humano, que muchos no tenemos que pensarla cuando nacemos. Nacemos y somos seres humanos. Muchos jóvenes de nuestro país no reconocen su humanidad. Y cuando yo no reconozco lo valioso ¿Cómo así que no la reconocen? no reconozco que son seres humanos. ¿Por qué? La voluntad de poder para Nietzsche es tener el coraje de dominarse uno mismo. Y eso es exactamente lo que hace nuestro invitado de hoy. Se enfrenta a su historia, a sus miedos, a lo que el mundo y su familia esperaban de él. Y elige otra cosa, una y otra vez. No busca escalar, busca ser. Y su verdadero poder está en atreverse a escribir su vida con propia tinta, aunque eso signifique borrar muchas cosas. Van a conocer a Andrew Silva, un joven del oriente de Cali que creció en una casa llena de gente, sin lujos, con mucho carácter y propósito. Un tipo brillante que pudo ser médico o abogado. Y alguien donde la coherencia entra en todo su ser. Trabajó desde crear su propia escuela de liderazgo en el colegio. Le pasó que tuvo que renunciar a universidades porque no encontraba espacio para construir impacto real. Su camino, al final, es todo menos convencional. Hoy transforma vidas de una forma que ustedes no se imaginan. Uno de mundos que no suelen cruzarse y tiene una idea poderosa: desarrollar nuevos talentos. Solo te digo que después de escuchar este episodio, te vas a replantear muchas cosas que estás haciendo con tu vida. Arranquemos con su historia, con su origen. Pues mira que es muy bonito porque justo esta semana estaba hablando mucho del origen, de dónde viene uno, y yo me siento demasiado orgulloso de haber nacido en lo que yo le llamo el este de Cali, que tiene muchos nombres: Oriente de la ciudad, Distrito de Agua Blanca. Ahí nací en una familia muy numerosa, muy numerosa. Que es muy numeroso. Éramos viviendo en la casa 6 tíos, más sus hijos, más mi abuela, más mis hermanas. O sea, éramos como 18 personas viviendo juntos. ¿En la casa? Sí, en la casa. Wow. Entonces fue muy lindo y yo recuerdo demasiado bien mi infancia, porque mi abuelo se muere cuando mi mamá tiene como 13 años. Mi mamá asume gran parte de esa maternidad de la familia. ¿A los 13? A los 13 años mi mamá asume gran parte del cuidado de sus hermanos. A mi mamá le dicen nani,
Si usted le quita las dos N y pone dos M, son mami, o sea, es la segunda mamá de toda la familia. Pero mi abuelo dejó algo muy lindo y fue que construyó la casa que quería para su familia. Okay. Entonces mi casa era una casa de 2 plantas, enorme, porque era lote y medio. O sea, mi abuelo compró 2 lotes y cogió lote y medio para construir la casa de la familia y medio lote para hacer locales comerciales. Entonces vivíamos en una casa dentro del oriente de la ciudad muy grande. Y ahí vivíamos todos. Entonces yo siempre recuerdo eso como vivir en vecindad. Fui líder desde muy chiquito, o sea, yo era líder de todos mis primos, soy el nieto mayor, el hijo, el sobrino mayor, entonces lideraba todo el grupo de mis primos. ¿Qué los ponías a hacer? Cuéntanos un poquito. No, éramos re locos, porque es que si había un adulto, podíamos jugar en la calle. Si no había un adulto, teníamos que estar encerrados en la casa. Entonces, en la casa, un ejemplo, creábamos pistas de carritos por toda la casa con tubos de PVC. Me acuerdo una vez que creamos un castillo. Uno de mis tíos trabajaba en una fábrica de balones y los balones los hacen con hilos. Y los tubos no los traía a regalar. Y un día armamos un castillo enorme. Y yo dije, ese castillo tan aburrido. ¿Y si lo prendemos? No. Y lo prendimos, eso era plástico. Entonces derritió súper rápido. Entonces, ¿Y ahora pero somos dentro de bomberos. la casa? Dentro de la casa. Y entonces yo, ahora somos bomberos, y corre, échele agua y limpie. Y nunca se daban cuenta de nada. O sea, nosotros hacíamos las maldades y entonces la pasábamos muy bien. Yo desde chiquito estuve rodeado de muchos. Y cuando salíamos a la cuadra, teníamos muchos amigos de barrio, de jugar Bobby, Jamie, Ponchado. Entonces fue como una infancia llena de posibilidades. Y con una mamá increíble. Mi mamá tenía algo muy lindo, es que nunca nos hablaba de pobreza. O sea, nosotros sabíamos que había escasez de recursos, porque en esa época, cuando no pagábamos los servicios públicos, uno les llevaban el contador del agua y le cortaban la energía. Y uno le caían mangueras de las 2 casas de los lados. De los vecinos, teníamos todos en la casa, teníamos una manguera súper larga, y cuando un vecino se quedaba sin agua, uno le tiraba manguera para que tuviera agua. Entonces, pero pasaba eso, pero mi mamá llegaba, prendía velas, nos hacía juegos. Entonces no sentía uno ese tema de la escasez de los recursos, y tenía planes todo el tiempo. Entonces, un ejemplo, el domingo mi mamá preparaba el desayuno, lo empacaba en cocas, nos ponía el maletín y nos íbamos caminando desde el oriente de Cali hasta un parque en el sur de la ciudad llamado el Parque El Ingenio. Eso es una caminata, o sea, para los que Es no una caminada de conozcan. más o menos unos 15 kilómetros más o menos, 15, 20 kilómetros. Llegábamos al Parque El Ingenio, ponía el mantel de picnic, desayunábamos, jugábamos toda la mañana y después otra vez guardábamos todo y nos íbamos caminando a la casa otra vez. Con todos los primos, todos los tíos, todos. Con todos. Otro plan que tenía mi mamá era que en esa época con tapitas de gaseosas entraba al cine a mitad de precio. Entonces mi mamá en la clínica que trabajaba recogía las tapitas y nos íbamos caminando desde el oriente hasta el centro comercial, que eso eran más o menos unos 20 kilómetros. Entrábamos a cine, veíamos la película, después nos armaban parejitas y nos decía, tienen que hablar de estas preguntas, y nos ponía preguntas de la película. Entonces tuve una mamá increíble, entonces O vengo sea, de ese les lugar enseñaba. todo el tiempo a leer. Por lo menos en la casa había libros, que eso no era normal en el oriente de Cali. Entonces vengo de ese origen, vengo de un origen de un matriarcado. La figura paterna fue muy ausente en mi vida, con una mamá que la daba toda, que todo el tiempo Pero, nos o invitaba sea, a soñar. tu mamá, o sea, ¿se separó muy joven? Sí, ¿No? mi mamá tuvo un esposo. Mi padre es un padre muy conservador, con una diferencia de edad muy notoria con mi mamá. Y cuando mi mamá nazco yo, pues claro, tiene todo el cuidado para mí. Cuando yo entro al jardín, mi mamá empieza a tener tiempo y empieza a volver a soñar en sus sueños personales. Y vuelve a estudiar y todo. Y eso a mi papá no le gustó mucho. Mi papá era como, no, pues quédese en la casa cuidando al niño. Y mi mamá, al final, esa diferencia entre el crecimiento de ella y lo que él quería, pues se divorcian. Ok, Y entonces yo paso a estudiar en un colegio privado, porque mi papá tenía recursos, ok, a estudiar en un colegio público del oriente de Cali. ok. Para uno de niño no es tanta la diferencia. Después entendí todo lo que implicaba, pero fue una locura. Yo gracias a eso aprendí demasiado. Yo, gracias a ese colegio, hoy en día hago lo que hago, pues porque de ahí se activó un tema de servicio muy bonito. Porque en esta escuelita pública, en esa época, no había restricciones, entonces había niños que tenían 14 años en tercero de primaria. Ahora hay restricciones, antes no. Y era una profesora que te enseñaba todas las materias, entonces eran muy pocos docentes, muchos niños. Era una escuela muy grande. Entonces, en la escuelita, para poder cuidarnos, lo que hacían era que había unos niños de tercero, cuarto y quinto que se inscribían en la patrulla escolar. Y era que nos daban un brazalete que decía patrulla escolar. Lo que hacíamos era cuidar que los niños más grandes no se les robaran la lonchera a los niños más pequeños. Y yo llegué a ese colegio, a esa escuela, y yo dije, no, yo quiero ser parte. Entonces, porque yo creía en los Power Rangers. Claro.
¿Eso en qué época era? ¿Como qué año? Eso era, yo tenía 9 años y hoy tengo 33. Eso fue hace 23 años. 23 años atrás, en el 2002. Ya. Y yo me inscribí. Y yo me fui a cuidar a los niños chiquitos. Cuando yo vi un grupo de niños grandes que iba atrás de niños chiquitos, yo dije, los van a robar. Entonces yo me fui detrás de ellos. Y cuando vi que era real el robo, entonces yo les dije, quietos ahí, patrulla escolar. Y me dieron una golpiza como no te imaginas. O sea, me dañaron la ceja, me rompieron el labio, me dañaron el uniforme. Y yo estaba con mucho temor de llegar a mi casa. Era porque yo estaba nuevo en esa escuela. Entonces mi uniforme estaba nuevo. Y mi mamá, yo llegué, me vio golpeado, me limpió las heridas, me cosió el uniforme, súper amable. O sea, yo todo el tiempo sentí miedo, es que yo fuera a ser castigado o que me fueran a pegar por haber dañado el uniforme. Mi mamá terminó todo y me dijo, ¿usted cómo va a hacer para que no lo golpeen tan seguido? Esa fue la pregunta que me hizo mi mamá. Y en esa época estaba la película Bichos muy de moda y yo dije, pues somos más hormigas que saltamontes. Y ya me uní con más de la patrulla y ya nos golpearon un par de veces más, pero pues menos golpizas. Pero golpeaban de vuelta. Sí, ya teníamos cómo. Entonces ahí aprendí que yo podía hacer cosas por los demás y de ahí no he parado. Yo desde ahí dediqué mi vida al servicio y tomé una decisión muy consciente de estudiar mi colegio bachillerato en una escuela, en un colegio que todo mi barrio le tenía temor. ¿Por qué? Porque era un colegio de monjas españolas, bravas. Y se estudiaba de 6:30 de la mañana a 6 de la tarde, de lunes a viernes. Yo lo sé, estamos saturados de información y por eso pensar con claridad es tu ventaja competitiva. Ten en cuenta que los líderes más exitosos, más que saberlo todo, son los que toman decisiones inteligentes cuando todo es incierto. Llega un nuevo bootcamp que combina estrategia, comportamiento humano y herramientas prácticas para que tú puedas transformar la forma en la que tomas tus decisiones y en las que tu equipo toma sus decisiones. Aquí vas a aprender a detectar sesgos invisibles, mejorar tu capacidad de juicio, conectar con lo que realmente importa, tu gente y tus decisiones. Nos vemos en Bogotá, en el bootcamp Pensando con Claridad en el Mundo Complejo. Yo quería estar ocupado. Yo quería estar ocupado porque me aburría mucho en mi casa. Entonces yo di la oportunidad de estar en un colegio que tuviera todo el día cosas que hacer. Pero para entrar a ese colegio había 3 problemas. El primero es que ese colegio era o uno se becaba o uno pagaba. Y en mi caso era beca. Sí. El segundo problema es que queda pasando la Simón Bolívar, que es una avenida muy importante en la ciudad que tiene 8 carriles y no tiene semáforos ni puentes. Entonces pasarla era difícil. Y lo tercero es que habían 2 fronteras invisibles entre mi casa y el colegio. Entonces había que pasar, o sea, había que dar vueltas largas para poder llegar. Y mi mamá no me podía acompañar al colegio todos los días porque mi mamá en ese momento era enfermera y las enfermeras de esa época, mi mamá entraba a trabajar y uno la veía 48 horas, 72 horas después. Entonces yo le conté a mi mamá decidió apoyarme, hice todo el proceso que era el colegio y entré al colegio y yo no sabía nada del colegio más allá que uno estudiaba de 6:30 a 6 de la mañana, de 6:30 de la mañana a 6 de la tarde. Y cuando entré me encontré que el colegio hacía parte de la red de colegios de Fe y Alegría en todo Colombia. Entonces yo desde séptimo empecé a viajar por todo Colombia. Empecé a viajar a Bogotá, a Medellín, a encuentros de liderazgo. ¿Pero cómo llegaste a eso? O sea, ¿por qué llegaste a esos encuentros? ¿O todos los niños viajaban? No, se les hacía una convocatoria y uno se inscribía y pasaba unos filtros y lo seleccionaban para viajar. Y a mí me encantó el tema. O sea, mi primer viaje fue al Colegio de Fe y Alegría en Castilla, aquí en Bogotá. Y cuando yo llegué encontré jóvenes de todo el país que estaban pensándose cosas diferentes, hablando de cosas diferentes, pensándose un país diferente. Yo estaba muy chiquito, yo decía, esto aquí hay algo diferente. Y ahí empecé a todos los años meterme en todo lo que más podía meterme. O sea, yo aparte que estudiaba de 6:30 a 6, me quedaba en la noche en grupos estudiantiles del colegio, en grupos juveniles. Entonces me di cuenta que había mucho por hacer. Ya. Y eso fue muy importante para mí. O sea, yo hoy le debo, y soy muy agradecido de la mamá que tuve toda mi adolescencia, mi infancia, y el colegio en el que pude estar, que fue un colegio que a mí me abrió el panorama a nivel nacional. Entonces yo viajaba un montón y yo tenía 2 vidas. Yo tenía la vida de Andrew, el misionero, sector social, trabajando por la gente, y Pipo, casi me decían en el colegio. ¿Pipo? Pipo. Y Pipo, el canzón, recochero, el amiguero. Pero con mis amigos del colegio era muy difícil hablar de transformación social. O sea, yo trataba, eran como, ¿qué es eso? ¿Qué estás hablando? Sí, hablemos mejor del partido. Hablemos de fútbol. Sí. Y yo era como, Entonces yo tengo 2 vidas. La vida de Pipo, el personero, el popular,
y la vida del misionero, el que trabajaba en lo social. Y Bien. hoy en día tengo un amigo que estuvo conmigo desde sexto, que hoy en día compartimos la vida juntos. Tengo una comunidad de hombres y él cada vez que me escucha hablar dice, uy, yo fui muy pelotudo, yo por qué no hablé con vos en esa época. Él en esa época era fútbol, trago y viejas. Y yo compartía eso, me reía, pero yo estaba en otro cuento. Entonces eso es parte de mis orígenes. Me quedé fue con la incógnita, el viaje al colegio, ¿cómo te iba entonces pasando por, o sea, lograste solucionar algún sistema o eso era? Fue duro, fue duro. Yo me acuerdo que a mí me robaban más o menos cada 2 meses, cada mes y medio. Ya era... Además porque yo no era tan grande como yo mido 1,92, Sí. pero yo en el colegio no era tan grande. Entonces mi mamá, aparte de todo, mi mamá siempre me tenía súper bien vestido. O sea, yo tenía uniforme limpio y bueno. Yo tenía siempre una cadenita con la estrella de David, que es un símbolo que mi mamá me ha regalado de protección. Entonces cada 2 meses, cada 2 meses y medio, en la Simón Bolívar me atracaban. Porque esto es una avenida de 8 carriles, pero tiene 4 y 4 y acá tiene como una montañita que hay una ciclovía encima. Cuando vos estás pasando y estás arriba, los carros no te ven. Entonces estás a la merced de lo que hay arriba. ¿Y tú no ves tampoco que hay arriba? No, nada. Usted sube y encontró, oh. Entonces fue varias veces. ¿Y pero eran ya eso- hasta los mismos ladrones o qué? ¿Cómo? ¿Ya eran hasta los mismos? ¿O cambiaban? Como que otra vez, bueno, ya aquí está hoy. No, ya los veía, ya los que yo ya sabía que eran, yo ya apenas los veía, yo les decía otra vez. O sea, ya me tocaba como pararme. Pero pues mi mamá siempre me decía, las cosas regresan, entregue, pero pues fui creciendo. ¿Y qué te robaban? Me robaban la cadena, Ah, yo trataba de meterme, a veces me la quitaban, me la metían en el bolsillo, pero me requeteaban, me sacaban la cadena, me robaban el reloj y a veces, casi siempre me robaban el maletín. O sea, eso sí era fijo. Entonces lo que yo hacía es que yo ya no me llevaba mi maletín no tenía cuadernos. Yo los cuadernos los dejaba en un casillero del colegio que me habían prestado, pues ya estaba cansado de atrasarme. Pero cuando llegué a noveno, ya me puse grande, yo me puse a hacer ejercicio, fui súper deportista también, entonces yo ya decía, venga, los que vivimos juntos, vámonos juntos, o sea, vámonos en combo y no nos va a pasar eso, entonces dejaron de robarnos. ya. La última vez que me robaron fue en grado, iniciando noveno. Y yo dije, no más, o sea, ya estaba cansado. Entonces sí fue difícil sexto, séptimo y octavo. Inclusive en octavo me levantó una moto, porque yo pasé corriendo la avenida y no vi una moto y me levantó. Entonces, no, eso fue... Entonces mi mamá muchas veces decía, no, Andrew, me voy a un colegio dentro del barrio. Yo no, más, yo no me quiero ir del colegio. Entonces fue... O sea, se pasó difícil, pero se pasó. Y aprendí mucho. Aprendí mucho, mucho, mucho. Y le agradezco a estas monjas, porque estas monjas eran 24/7 para nosotros. Pero hubo como algún momento en esos temas de liderazgo que tú dijiste, o sea, como que viste un referente y dijiste, yo me veo como esa persona, o yo quiero algo así. Sí, mira que yo tuve la ventaja enorme de tener un mentor desde que estaba en séptimo en el colegio. Un adulto, se llama Ferney Palta, yo lo admiro todavía un montón, se volvió mentor mío. Él cada mes sacaba un espacio, cada 15 días, sacaba un espacio de tomarnos un café, hablar de la vida, y yo lo miraba y yo decía, yo algún día voy a hacer cosas tan grandes como Ferney. Okay. Era mi referente de transformación social y ver las formas en que mi mamá también actuaba también era un referente. Por lo menos a mí nunca me pegaron. Nunca. Yo me acuerdo mucho de arrodillármela a mi mamá y decirle que me pegara. Porque yo veía como los niños de mi cuadra les pegaban un chancletazo o un correazo o una palmada duro y a la media hora estaban jugando otra vez. Yo las llegaba a embarrar y a mí me castigaban. Había consecuencias. Sí, había consecuencias. Y mi mamá me hacía, yo le digo a mi mamá que cómo estaba tan adelantada al tiempo, hoy de esta disciplina consciente y todo, mi mamá lo sabía sin que la habían formado en eso. Mi mamá cogía un octavo de cartulina y me hacía escribir el error que había cometido. Me hacía escribir el castigo y el castigo tenía cuadritos. Y yo mismo tenía que chulear cada día el cuadrito para terminar mi castigo. Entonces no eran como los castigos de hoy en día que uno ve a los papás, le voy a quitar el celular para toda la vida. No. No, más que nunca, eso, Eso además no eso sucede. no pasa. Ese es el peor error. A mí me decían 7 días y eran 7 días. Entonces yo sabía que la embarraba y era, pucha, 5 días, 7 días. El castigo más grande que tuve fue 15 días. Y yo le decía, mamá, pero yo me estoy portando bien. Sí, pero ya el error fue atrás. Hay una consecuencia de terminar tus 15 días. Entonces, que me quitaba lo que más me gustaba, salir a jugar con la bicicleta o jugar con el Nintendo. Y era de verdad los 15 días. Y no me lo escondían. O sea, mi mamá lo dejaba ahí. No me decía, usted verá, si usted llega a coger el Nintendo en su castigo, pues se amplía 20 o 30 días más. Y como yo sabía que era real, no, yo no tocaba Nintendo. Eso estaba ahí, yo me olvidaba que estaba. Entonces tuve la oportunidad de tener una mamá que me decía
que el respeto no se ganaba por la fuerza, porque ella me decía que yo algún día iba a ser más grande que ella y que el respeto es una cosa que se ganaba con acciones, con contundencia. Entonces tener una mujer hablándome todo el tiempo de esto en un contexto de violencia era muy raro. Sí. Entonces tuve esa ventaja. Entonces volvamos, Ferney. Bueno, no. Entonces, ¿ahí qué va pasando en el colegio? Ferney, Noveno ya no te robaron. Bueno, ya me volví grande, Sí. me volví fuerte y empecé a volverme muy popular porque yo vi que en mi casa todo el tiempo mis tías hablaban de que los hombres que no sabían bailar, y entonces cuando me empezaron a gustar las niñas, yo dije, tías, necesito que me enseñen a bailar. Entonces yo tenía las mejores maestras de baile. Entonces en noveno ya era grande, fuerte, sabía bailar, era hablador, entonces ya eso ya me volví popular en el colegio. Y cuando ya estaba en 11, yo tomé la decisión de lanzarme de personero. El personero es que él representa a todos los estudiantes del colegio. Okay. Desde que yo estaba en sexto en el colegio, siempre he visto que los personeros prometían 3 cosas. Construir la piscina del colegio, que nunca lo lograban. Hacer gym days, que eso era lo popular. Y hacer torneos de fútbol. Ya. Y yo dije, yo quiero hacer algo diferente. Entonces yo lancé una escuela de liderazgo. O sea, yo en grado 11, mi propuesta de personero fue montar una escuela de liderazgo para mi colegio. Y esto gané, no por la escuela de liderazgo. Gané era porque era muy popular. No tengo popularidad. Sí, la gente no le ponía atención a las propuestas. Inclusive yo había- lo conozco, tal. Ya, y había un lema que lo hacían mis amigas. Yo tenía dos grupos de amigas muy grandes y el lema era, es hasta vergonzoso, esto nunca lo he dicho en un lugar público, pero era, Pipo, papito, queremos tu culito. Ese era el lema de personero mío. Era un desastre, pero la propuesta para mí era muy contundente. Yo quería montar una escuela de liderazgo. ¿Por qué quería montarla? Yo tengo en mi vida... Pero antes de por qué montarla, o sea, ¿de dónde nace, ¿De dónde nace esto? esa idea? Esto nace de la combinación de la familia que tengo y el colegio. Porque como yo viajaba tanto, yo empecé a formarme mucho en liderazgo. Y yo aprendí a hacer talleres. Yo me volví tallerista. Entonces yo tengo esta herramienta y la familia en la que nací, yo tengo 2 tíos gemelos de la misma edad mía. O sea, tenemos la misma edad. O sea, mientras que mi mamá estaba... O sea, yo soy mayor que ellos 3 meses nomás. O sea, yo nazco y a los 3 meses nacen mis tíos de la misma edad. Y ellos estudian en el colegio. En el colegio ellos eran flaquitos, chiquitos, re nerdos, pero el nerdo sabe porque el profesor no pide la tarea y dice, profe, no pidió la tarea, ese nerdo. Y en el colegio amanerados. Ok. Hoy en día los dos abiertamente homosexuales. Ya. Estaban destinados al bullying, peor bullying del mundo, Claro. en un colegio industrial. No, pues imagínate. O sea, en un colegio donde los hombres estudiaban mecánica o metalistería y las niñas estudiaban administración. Entonces estaban muertos. Nunca les hicieron bullying. Porque como mi casa era casa tan grande, todos mis amigos llegaban a mi casa a hacer las tareas. Mis amigos eran los más cansones. Ya. Entonces mis tíos hacían tareas con nosotros, mis tíos les explicaban a ellos, a mis amigos les iba bien académicamente, no perdían materias, y los que se metieran con el par de gemelos se metían con todo este combo de canzones. Ya. Entonces eran intocables. Había un pacto silencioso, que Sí, nunca sí, se dieron sí. la mano, nada, que funcionaba. Entonces cuando yo llegué a 11, yo dije, pues esto que nació naturalmente, yo lo quiero hacer artificialmente. Ya. Entonces la escuela de liderazgo mía era los 3 más canzones, los 3 más recocheros, los que hacían el bullying, y los 3 más nerdos de cada salón. Ok. Esa fue mi propuesta, gané la personería y yo feliz. Yo dije, bueno, aquí arranqué mi proyecto, mi primer proyecto grande. Tuve 3 problemas enormes. El primero, la rectora no me dejó hacerlo. ¿Por qué? Porque como nosotros estudiábamos de lunes a viernes de 6 a 6, Sí. los sábados en la mañana era opcional deporte de sexto a décimo y los de 11 teníamos que hacer pre-IFETs. Ah. El único espacio que había era los sábados en la tarde. Y los sábados en la tarde ya no habían profesores. Entonces ella decía que un joven con jóvenes, que eso era para una recocha, que eso no iba a pasar nada. Sí. Y a mí me dio mucho malestar con ella y yo le dije, venga, pero hermana, si usted sabía que no podía hacer esto, ¿por qué no me dijo antes? Toda mi campaña giró alrededor de mi escuela de liderazgo. Y yo lo decía, iban a hacer los sábados en la tarde, todo. Y ella fue muy honesta conmigo. Ella me dijo que ella nunca pensó que yo fuera a ganar. Pues yo estaba compitiendo contra la piscina, Exacto, sí. contra el torneo de fútbol, era muy duro ganar. Entonces yo le dije, bueno, hermana, ¿y entonces qué vamos a hacer? Me dijo, no, pues busco otra forma de hacer las cosas. Entonces yo me fui al manual de convivencia y me lo leí todito. Y entendí que el organigrama del colegio estaba por encima de la monja rectora, estaba el consejo directivo del colegio. Entonces le pedí una reunión al consejo directivo, le presenté toda la propuesta, el consejo directivo me aprobó la propuesta, entonces la monja rectora le tocó... Ver de dónde sacaba un profesor para eso. O asumir que tú fueras y se reunió. Las primeras veces ella iba a vernos. Ok. Después ya dejó de ir y confió. Pero
Cuando arrancó esta escuela, mi segundo problema fue que yo nunca pesé los refrigerios. Entonces yo tenía todo montado, mis materiales y todo para 45 jóvenes. Y me llegaron 68. Entonces yo dije, yo no voy a volver a nadie porque si un joven, un sábado en la tarde, viene al colegio es porque quiere estar acá. Sí, no, o sea. Eso no es normal. Entonces yo los 68 los recibí. Mi equipo ¿Cómo de trabajo... llegaron? Pero un segundo, antes de los refrigerios, ese fue el segundo problema, pero ¿cómo hiciste para que llegaran tantos? Yo le dije a cada director de grupo que cada salón tenía 6 puestos. Pero después me di cuenta que los directores de grupo me mandaron no 3 canzones, sino 5, 6 canzones. O sea, había un déficit de juiciosos versus Sí. los canzones que... Eran más canzones. Ya. Y mi equipo de trabajo eran mis amigos, era mi equipo lúdico, y mis tíos y sus amigos eran mi equipo pedagógico. Entonces tenía los dos mundos también para entrar a estos mundos a hablar. Entonces el primer día llegaron todos, yo los dividí en 2 grupos, empezamos a trabajar y como a la hora y media me dicen los jóvenes, Andrew, ¿y cuál va a ser el refrigerio? Y yo con 68 jóvenes más 12 personas de staff. Yo no, ¿qué voy a hacer? Entonces yo me fui a la panadería del barrio, ya me conocía de toda la vida el panadero, le conté la situación, me dijo, hágale, yo le fío. Entonces me fío, yo me fui pensando en esa deuda, pero solucioné. Y el domingo me quedé todo el día pensando y dije, no, yo tengo que contarle a mi familia. Entonces reuní a mi vecindad, le conté a toda mi familia y toda mi familia me ayudó con la plata para pagar el lunes. Pero el problema era, ¿y el otro sábado qué voy a dar? Sí, exacto. Solucionado ese problema, pero... Entonces yo me hice una carta y me fui por todas las misceláneas, ferreterías, panaderías, heladerías, peluquerías, todos los negocios que están alrededor del colegio. Me fui a hablar con los dueños y a contarles qué estaba haciendo yo. Y estos microempresarios decidieron ayudarme no solamente con los refrigerios, sino también con todos los materiales. Porque yo les contaba a la escuela y les decía, es que venga, yo tengo los más canzones del colegio. ¿Qué pasaba con los canzones del colegio? Que hay veces se iban a hacer daños a los establecimientos comerciales. Claro. Entonces me apoyaron y arranqué. Y el tercer problema que tuve fue que cuando ya esto empezó a crecer, querían llegar más niños. Y yo ya no podía recibir más. Entonces mi corazón decía, pues recibamos otros 30, hagamos otro salón. Pero mi parte también de capacidad instalada decía, ¿qué quieres hacer? ¿Hacerlo bien o hacerlo masivo o hacerlo mal? Y eso fue una decisión mía solamente, porque a mí nadie me decía si lo recibía, no, era yo. Y yo decidí decir no. Y eso fue doloroso en su momento, pero aprendí muchísimo a la calidad está por encima de la cobertura. Y ese es parte de mi lema en lo social. Te llegan más jóvenes con personalidad abrumadora. ¿Cómo maneja uno ese grupo para que esos que pues antes estaban haciendo daños en otros lados quieran estar ahí, quieran ser mejores personas, quieran liderarse a sí mismos? Mira que eso es muy bonito porque como yo era amigo de los más canzones... y ¿Pero tú eras canzón? Sí. Ok. Yo era canzón y nerdo al tiempo. Ok. O sea, a mí me iba muy bien académicamente, pero era muy cansón. O sea, yo tenía los dos mundos al tiempo. Entonces yo sabía que mis amigos canzones muchas veces eran así, era por sus familias. O sea, vivían familias muy complejas. Detrás de un niño cansón, de verdad, hay un tema familiar Sí. muy complejo. Y los nerdos tienen un problema y es que no saben relacionarse con el otro. Entonces yo como tenía los dos mundos todo el tiempo, yo sabía cómo hablar con los dos mundos. Entonces, desde ese lugar yo sabía cómo al cansón hacer lo que se articulara y al tímido nerdo, porque normalmente son tímidos, hacer lo que participara. Y hacer un espacio para ellos. Siempre esa era la regla. Esto es un espacio de ustedes para ustedes. Y los chicos empezaron a hablar un montón. Y lo bonito de esto fue que terminó el primer periodo académico y hacen un tema de evaluación año por año. Y cada año un director de grupo de un salón decía cosas buenas de la escuela de liderazgo. Lo que pasó con eso fue que la monja al terminar el primer periodo académico me llamó a su oficina. Y me dijo, Andrew, cuénteme bien. Me acuerdo un montón la hermana, Sí. llamada la hermana Teresa, una española muy brava. Y me dice, cuénteme usted qué es lo que está haciendo. Entonces yo le conté todo. Ella nunca había escuchado la propuesta, simplemente estaba cerrada porque era un joven con jóvenes. Sí. Y cuando terminé la propuesta me dijo, ¿en qué le puedo ayudar? Y mira que yo ahí, yo esto lo cuento como chiste, pero yo ahí la miré y yo dije, no, pues yo no lo voy a contar a esta hermana que yo estoy financiado. Yo le dije, hermana, lo que usted me pueda ayudar, Dios se lo va a agradecer. Y esa monjita en el año 2009 me entregó 8 millones de pesos de presupuesto para mi escuela de liderazgo, Para el siguiente semestre. ¿Ok? para seguir desarrollándola. Y como yo ya estaba financiado, lo que yo hice fue con esos 8 millones contratar buses y ya algunas sesiones no eran en el colegio, sino que yo me los llevaba a universidades, a museos. Entonces le pude meter como más robustez al Más proceso. experiencia. Entonces fue muy bacano. Ese fue mi primer proyecto grande y ese fue el proyecto que hizo que mi vida cambiara porque yo iba a ser médico. Ah. Yo
Yo iba a ser médico y cuando uno nace en lugares como el oriente de la ciudad, donde la vulnerabilidad económica es real y está ahí, la universidad pública es la opción 1, 2 y 3. Claro. Entonces, cuando yo decidí que yo iba a ser médico, yo en noveno, yo era bien rarito, pero yo en noveno me fui para la Universidad del Valle. Y le pregunté a la secretaria de la Universidad del Valle, venga, de medicina, ¿qué tengo que hacer para entrar? Y ella me dio unos puntajes y todo. Entonces yo le dije, listo. Entonces después me fui a investigar cuántas veces uno puede hacer el IFES. Y me di cuenta que puede hacerse 2 veces al año las veces que uno quisiera. Entonces yo lo hice 2 veces en décimo y lo hice 2 veces en 11 el IFES. Y la tercera vez que lo hice quedé puesto 6 a nivel Valle del Cauca. Entonces cada vez que me entregaban los resultados yo me iba de la secretaria y le decía, secretaria, ¿con esto entro a medicina o no? Y me decía, no, no entra. Pero la tercera vez que lo hice me dijo, gradúese del colegio y bienvenido. Entonces yo tenía todo organizado para ser médico. Mi discurso de grado del colegio... ¿Quién te dio esa idea de hackear el ICFES? Ahí sí. No, yo me di cuenta que si yo me graduaba del colegio, es que yo era muy observador y la mayoría siempre de mis amigos han sido mayores que yo. Ya. Entonces yo veía como un joven cuando se gradúa de 11, la vida se le vuelve muy compleja. Entonces si yo no tengo resuelto eso antes de graduarme de 11, yo no lo voy a lograr. Entonces fue como meterme a estudiar, a ver posibilidades. Entonces yo me di cuenta que eso existía, me tocaba pagar, pero cuando yo le conté a mi mamá me dijo, buscamos la plata donde sea, o sea, vamos a hacerle. Y yo quería ser médico es porque en esa época los hospitales y las clínicas tenían guarderías para los hijos de las enfermeras. Entonces yo crecí en gran medida metido en hospitales. Y yo decía, yo algún día voy a ayudar como ese médico. O sea, mi cabeza es una forma de servir. Y mi discurso de grado fue decir que yo iba a cambiar la medicina en Colombia. Okay. O sea, yo hasta graduarme todavía seguía ahí. Un poco confundido por la escuela de liderazgo, pero yo decía, bueno, no, eso fue el colegio. Sí. Pero ¿qué pasó? Que este mentor llamado Ferney reapareció en un momento muy especial y su regalo de grado para mí fue un retiro espiritual ignaciano de 10 días aquí en Bogotá. Okay. Entonces me vine 10 días a encerrarme en voto de silencio y sin comunicación externa, a preguntarme solamente por mi propósito de vida. Y ahí... ¿Qué preguntas te hacían? ¿Cómo? ¿Qué preguntas te hacían? Pues los retiros ignacianos hablan mucho de la habilidad que uno tiene intrínseca, como ellos le llaman principio y fundamento, y es, venía, ¿qué viniste al mundo? Y es una pregunta muy personal, porque cada uno vino a algo al mundo diferente. Sí, sí, sí. Entonces era preguntarme muy hacia adentro y tener un acompañante espiritual que yo rebotaba con él. Y yo salí de ese retiro con 2 respuestas. Llegué a mi casa, reuní a toda mi vecindad, le dije, bueno, familia, les voy a contar. Lo primero es que yo no voy a ser médico. Y eso fue un golpe re duro. Yo era el primer univayuno de toda mi familia. Ser univayuno es un orgullo para el Valle del Cauca. Y lo segundo, era ser el primer médico de toda mi familia. Y en ese momento ser médico era como sacar a toda mi familia de la pobreza. Claro. Y lo segundo fue que les dije, me voy a dedicar a lo social. Ahí mi abuela se puso a llorar y decía, usted va a ser pobre toda la vida. Y ahí dediqué mi camino a esto que hago hoy en día. Andrew pasó por muchas universidades, más o menos 3. No porque fracasara, sino porque no encontraba su camino en ninguna de esas. Empezó en la Universidad del Valle, estudiaba ciencia política, pero quería montar una escuela de liderazgo. Le dijeron, espere hasta 5º semestre. Él no quería esperar, se fue. Entró becado a Derecho en la Universidad de Santiago de Cali y esta vez sí la montó. Buscó estudiantes mayores, armó el equipo y convenció al decano, pero el ambiente político era tenso. Había paros, amenazas. Pues no se sintió libre y se fue. Intentó en la Universidad Nacional, en Bogotá, y lo logró, entró, pero entre la politización y pasar 4 horas diarias en un bus dijo, esto no es vida, y se fue. Claro, pues su familia obviamente no lo entendía, pero él sí. Él no estaba buscando el título, él buscaba coherencia, y eso, ¿cómo lo negocia uno? En esas, ¿se acuerdan de un personaje? Ferney desaparece nuevamente, su mentor, y junto con su mamá, pues lo motivaron a aplicar a una beca para entrar a la Universidad Javeriana. Gracias al esfuerzo de su mamá, pagó el primer semestre, combinando las cesantías que tenía su madre, pero lo que pasa es que cuando le dieron la beca, él no entendió que esa beca era solo por el primer semestre. Él no leyó bien ese detalle, así que dijo, ¿cómo hago para seguir estudiando? Porque estaba encantado en la universidad y salió a buscar a empresarios y oigan esta parte de la historia. En mi cabeza se abrieron 1000 posibilidades, porque yo no estaba pensando en cómo sobrevivir la universidad, sino que ya me la podía vivir más a fondo. Y lo que pasó fue que me empecé a dar cuenta que el asistencialismo hacía daño.
Porque como era tan cólico, o sea, yo me metía de lleno a las comunidades, empecé a darme cuenta cómo cuando la universidad visitaba un lugar, la comunidad se disponía de una manera y cuando la universidad no estaba y yo iba a visitar era otra comunidad. Y cómo el asistencialismo estaba generando era problemas sociales. Y eso solamente se podía ver en el mediano plazo. Y yo dije, yo no quiero hacer daño. Yo ahí tuve la peor tusa que vi en mi vida y fue la tusa de darme cuenta que mucho de lo que yo había hecho antes había generado daño. Fue como muy Pero doloroso. ¿tú crees que daño es la palabra o Yo no sé si sea daño, pero sí por lo menos genera una narrativa en la mente de las personas de todo el tiempo estar esperando recibir. Y eso es dañino. o sea, no acostumbran a la gente a buscarse las cosas, sino bueno, ya vienen los de tal fundación o tal Organización. universidad a ayudar? Y yo no creo que ninguna organización lo hace con la intención de hacer daño. O sea, Sí. es un daño sin intención, pero daño al final. ¿Y por qué lo veía? Porque yo veía cómo las comunidades se disponían a trabajar juntas cuando estaba la organización que fuera y cuando estaba la organización era totalmente diferente. O sea, como que ya no hay nadie que dé, entonces pues ya no nos organizamos. Y también las narrativas de los pelados, como esperando que llegaran para que les regalaran cosas. Yo decía, vení, esto aquí hay un problema. Entonces yo decidí ya no hacer más cosas en lo social, sino dedicarme a hacer un programa que trabajara realmente por las causas y no por las consecuencias. Okay. La imagen mental que yo en ese momento creé fue, si hay una llave abierta aquí botando agua, trabajar por las consecuencias es poner un tarro ahí. Sí. Tarde o temprano, ¿qué hay que hacer? Cambiar el Cambiar balde o y el poner tarro, otro lo tarro, que sea. Sí. ¿cierto? Yo quería trabajar era por cerrar la llave Okay. y yo sabía que eso implicaba mucho más tiempo. Entonces en ese momento decidí crear un programa que trabajara en el momento donde los problemas arrancan, que es a los 13, 14 años. Ahí arranca el problema. O sea, un adolescente ahí arranca a tomar decisiones. Antes es un niño y está todavía muy cuidado, pero ahí arranca el consumo de psicoactivos, arranca el reclutamiento de grupos de violencia, arranca la deserción escolar, arranca el embarazo de un adolescente disparado. Entonces, yo quiero trabajar ahí. Y monté un programa para que durara un año. Cuando terminé el año de escribir el programa como cómo lo quería hacer, dije, no voy a hacer nada. Si lo dedico un año, cuando pase a 10º, Otra vez vuelve a lo mismo. Sí. entonces monté el programa de 10º. Y después monté el programa de 11. Y después dije, cuando el pelado se gradúe, el joven se gradúe, recién graduado es durísimo. Entonces monté el programa de recién graduado. Entonces el programa duraba 4 años. Entonces yo dije, ¿quién me va a financiar a mí 4 años? Entonces dije, decanos, como ya conocía a todos, dije, Sí. entonces dije, una del rector. Entonces busqué al rector, le conté toda la idea, la hipótesis, todo. Y este rector me dijo que a él le gustaba mucho, pero que tenía 2 grandes miedos. El primero era que duraba 4 años y era prácticamente el resto de mi carrera yo estar metido ahí. Y lo segundo es que a durar 4 años, si los jóvenes desertaban el primer año, la deserción era muy costosa al resto. Pero que dentro de esos miedos que él quería apostarle. Y la universidad me financió mi primer piloto. Y elegimos 35 jóvenes del Oriente y de Cali. ¿Y cómo fue esa selección de jóvenes? Fue re dura porque en ese momento yo lo que tenía a la mano era Fe Alegría. Entonces yo, Fe Alegría tenía 11 colegios y trabajé con los 11 colegios de Fe Alegría. Pero fue re dura porque eran muy poquitos cupos para una población muy grande. Entonces fue como yo era mi primera vez y elegimos muy desde el lugar de recomendados de profesores, directores de pastoral, bueno. En ese primer momento aprendimos muchísimo y fue que la selección tiene que ser a partir de los jóvenes y no de los adultos. Porque el adulto, ¿qué hace? El adulto sigue viendo es el potencial en el que le va bien académicamente, pero no en el canzón. El canzón tiene mucho potencial. Entonces no me mandaban canzones y yo era, hay un liderazgo innato, o sea, hay mucho que hacer. Entonces me tocó ahí pelearme con algunos colegios, bueno, pero arrancamos. Esos 35 jóvenes, después de 4 años, grabamos a 32. La deserción fue nomás de 3 pelados en 4 años. ¿Y esos 3 por qué se fueron? 2 porque se fueron de la ciudad, se fueron a ir a la costa atlántica, y 1 que desertó porque no... Sí. Pues porque Es esto era muy duro. alto Sí, el resultado. muy bueno. De los 32, todos se graduaron de 11, ninguno quedó embarazada, ninguno consumía psicoactivos, ninguno hacía parte de grupos de violencia. A mí eso me llenó mucho, pero lo que más me llenó de este proyecto fue ver que los jóvenes tenían proyectos de vida muy auténticos, muy apasionados y que estaban pensándose en estudiar universidades como la Javeriana, como la ICESI, como la Autónoma. De ese primer grupo, 16 entraron a estudiar a las universidades. Y esos 16, 6 javerianos. Okay. ¿Y por qué hago el énfasis en los javerianos?
porque la universidad en ese momento tenía un problema y es que los jóvenes de estratos sociales bajos entraban a la universidad y desertaban a la universidad por temas de adaptación cultural. Cuando entraron mis 6 pelados, el rector de la universidad me preguntó, Andrew, ¿por qué sus pelados sí se van a graduar? Y yo le dije, porque ellos no se van a medir con esto. Ellos van a medir con esto y ahí no hay límites. Y los 6 se graduaron de diferentes carreras, de ingeniería industrial, electrónica, psicología, ciencia política. Y a mí eso me llenó mucho el corazón. Yo dije, yo esto me quiero dedicar. O sea, a mí me tocó en medio de eso hacer medias matrículas, porque eran semestres que eran muy duros académicamente y liderar todo este proyecto era muy duro. Entonces yo estaba en ese momento en 7º semestre. Okay. Y yo dije, no, yo ya encontré lo que quiero hacer en mi vida. Y pues el derecho me gustaba, me iba muy bien académicamente, pero yo decía, esto no me llena del todo. Y yo miré a los jesuitas y yo dije, estos manes tienen 200 universidades como la Javeriana, más de 1000 colegios como el San Bartolomé la Merced o el Bermans, y más de 8000 colegios de alegría. Entonces yo dije, pues me vuelvo jesuita. Entonces... ¿Eso fue en qué año? En el año 2015. Mi mamá, en el año 2011, nos da la residencia para irnos a ir a Estados Unidos a todos. A mis hermanas, a mi mamá y a mí. ¿Cómo hizo eso? Mi mamá estaba aplicando para trabajos en el exterior todo el tiempo, porque mi mamá nunca ha parado de estudiar, nunca. Mi mamá, inclusive ahora está estudiando una carrera profesional de administración en salud en Estados Unidos. Salió los papeles y yo le dije a mamá que le fuera muy bien. Yo no me iba a ir. Entonces yo ya llevaba 3 años sin ver a mi mamá, porque ella se había ido a Estados Unidos. Mis hermanas ya se criaron allá. Mis hermanas tienen una cultura muy gringa en su cabeza. Las amo, pero de un lugar muy diferente a como me gustaría que vivieran en el país. Y entonces yo en ese momento ya vivía solo hace 3 años y llamé a mi mamá y le conté, madre, yo voy a renunciar a mis becas. Hablé con la universidad, hablé con el doctor, todos me dijeron, hágale. Y me vine a Bogotá otra vez, porque la formación es en Bogotá. Me vine a internarme para volverme jesuita. De pronto, para los que no saben, ser jesuita es sacerdote, ¿no? Exacto. Sí. A eso me pregunta, ¿por qué soñaba ser sacerdote? Yo no quería ser sacerdote, yo quería coger todos los medios que tenía la compañía de Jesús y montar escuelas de liderazgo por el mundo. Ser sacerdote era una forma para poder hacer eso. Entonces era como, vamos a hacerle. Yo tenía novia y todo en ese momento. Yo le terminé a mi novia, le dije, amor, me voy de sacerdote. A mala novia, ¿qué le dice a uno? Como... No hay con qué pelea. Exacto. Ella se sentó y se puso a llorar y me decía, es que, ¿qué te digo? Y yo era, pues que me quieres mucho y ya, pues. Entonces me fui de sacerdote 1 año, pues empecé mi proceso. No soy sacerdote. Duré 1 año. En ese año aprendí muchísimo, porque todos los días hacíamos labor social, todos los días teníamos formación en filosofía, o en teología, o en ignacianidad, pues la espiritualidad de los jesuitas. Fue increíble, o sea, yo de verdad agradezco mucho ese año, porque yo ese año pude reafirmar que lo que yo quería hacer era formar. Ya. Porque a mí me mandaban a muchos lugares. Luego yo trabajé en el barrio Egipto, aquí en Bogotá, con comedores comunitarios de la Madre Teresa de Calcuta. Trabajé en Puerta al Llano, eso es en el sur de Bogotá. Sí, la salida al llano. La salida al llano, yo trabajé en Puerta al Llano. Trabajé con niños ahí, trabajé con Luz y Vida, una fundación de niños con autismo y autismo cerebral. Trabajé con niñas huérfanas, bueno, trabajé con reclusos. Y cada vez que trabajé con abuelitas abandonadas. Ese era el parche más bacano que me gustaba. Pero a mí nada de eso me llenaba. Por un ejemplo, con los comedores comunitarios de la Madre Teresa de Calcuta había que repartir mínimo 600 raciones de comida diarias, almuerzos. Yo llegaba y nos tocaba ayudar a preparar los alimentos. Y entonces yo de una me remangaba y hágale. Y a mí casi siempre me mandaban con los santanderianos o con los paisas. Porque como el director espiritual de nosotros sabía que yo era muy del hacer, yo no dejaba que ellos se metieran en la capilla a orar. Porque ellos llegaban y no, qué difícil la situación de todos ellos, voy a ir a orar por sus almas. Y yo, coja un cuchillo, se pone a pelar papa y se queda el rosario con el cuchillo. Pero aquí mismo fue a servir. Sí. Si quieres más tarde en la noche, ora por ellos. Sí. Ellos testaban, porque yo todo el tiempo los ponía a trabajar. Como yo era el más grande del grupo, porque yo en esa época era rugbista, era muy fuerte y grande, entonces me decían, usted sale a repartir las fichas. Se repartían la cantidad de fichas de la cantidad de comida que había. Sí. Repartir las primeras 500 fichas es muy fácil. Llega la cola a la fila, donde ya saben
que la ficha Que no van a acabar. alcanza. No. Las peleas que se armaban por un plato de comida, yo decía esto. Y al otro día, ¿qué tocaba hacer? Otra vez lo mismo. Otra vez lo mismo, otra vez 600 almuerzos. Entonces yo todo el tiempo en mi casa decía, si esta gente hubiera pasado por una escuela de como la yo tenía, no estarían aquí. Todo el tiempo mi casa funcionaba así. Con las abuelitas abandonadas, lo que yo hacía era que yo hacía rumbas. Yo me hacía una discoteca en el lugar. Pues yo decía, no, vamos a pasarla chévere. Pero nuevamente yo decía, es que ya aquí lo que hay que hacer es pasarla chévere y tratar de dar lo mejor que se pueda. Y ahí entendí que el asistencialismo sí es necesario en algunas poblaciones. Entonces, hoy en día todo lo que es para mi primera infancia, ojalá le pudiéramos dar mucho más recursos. Todo lo que es las personas mayores ya de la tercera edad, pues también que vivan lo que mejor puedan vivir. Y cuando hay catástrofes naturales o de violencia también. Pero el resto de la población lo que hay que hacer es potencializarla. Entonces fue muy duro. Después de un año ya te toca firmar los votos, como decir, Esto ya va en serio. voy firme. Y cuando ya me mostraron toda la ruta de formación completa y todo, eran 13 años. Y de los 13 años, 11 eran sí o sí fuera de Cali. Y yo entendí algo por primera vez, y es que yo amo Colombia, me encanta viajar. Yo he viajado por toda Latinoamérica. Bueno, yo fui mochilero desde los 18 años. Apenas me salió la cédula, yo lo primero que hice fue montarme en un bus, irme para Perú y Ecuador. Conozco toda Latinoamérica y cómo mochileaba, vendiendo arroz de leche, vendiendo de todo, para hacer recursos, para irme a viajar. Ya. Me encantaba viajar. Y ahí con esta formación de jesuita entendí dos cosas. Uno, que yo de verdad quería dedicarme a formar seres humanos. Y dos, que mi hogar era Cali. Que yo quería desde Cali impactar el mundo. Entonces fue reafirmar eso. ¿Le cumpliste la promesa al cirujano? Sí. Terminé el año y después de terminar el año, como yo de verdad creía que iba a ser jesuita, yo había regalado mi portátil, había regalado mi iPad, había regalado todo. Además Yo regalado, tenía ni así siquiera regalado vendido. a mis egresados del programa les regalé todo, mi cama, mi nevera, todo. Porque yo dije, voto de pobreza. Entonces yo salí con 2 maleticas y como, ay, ¿y ahora yo qué hago? Entonces yo llamé a mi mamá y le dije, mamá, me recibí 6 meses en Estados Unidos. Mi mamá feliz me recibió en Estados Unidos. Y yo dije, ¿Y era la primera vez que ibas a Estados Unidos? la primera vez, ¿Y tu inglés? es re malo. Ok. Es re malo, pero re malo. Y ahora es mejor, pero antes era mucho peor. Y yo llegué a Estados Unidos y yo le dije, mami, yo necesito trabajar. ¿Y a dónde llegaste a Estados Unidos? En ese momento mi mamá vivía en la Florida, a las afueras de Miami. Y yo le dije, yo necesito trabajar. Y conseguí trabajo re rápido. Conseguí trabajo en ese momento en una bodega de congelados de frutas, verduras y flores. Y yo era puro trabajo operativo. Pero me di cuenta que la hora 41 la pagaban muy bien. Entonces yo trabajaba 90 horas a la semana. O sea, yo me volví experto en todo. Yo veía cómo trabajaban en frutas, yo aprendí de frutas, porque si no habían frutas, habían flores. Y no habían flores, habían verduras. Y no había ninguno, yo sabía limpiar. Porque yo quería cumplir las 90 horas. Eso es lo máximo que me dejaban trabajar. Porque mi cabeza era, yo tengo que hacer la mayor cantidad de capital posible para regresar a Cali y decirle al rector, venga, yo pongo la mitad, usted ponga la mitad. En mi cabeza me creaba a mí nadie me dijo que tenía que traer la mitad. Era como en mi cabeza yo decía, yo tengo que llegar con la mitad. Entonces yo me dediqué a trabajar durísimo y yo veía cómo los que vendían ganaban más plata porque ganaban una comisión. Estos eran bodegas muy grandes, llegaban compradores y decían, yo necesito medio container de tomate, así, compraban así. Entonces yo decía, yo quiero vender. Yo todo el tiempo le decía, el dueño era un cubano, yo todo el tiempo le decía, déjame vender. Y me decía, pero vos no sabes inglés. Y yo le decía, pero vos tampoco. Entonces todo el tiempo le molestaba y le decía, y yo practicaba en mi casa un pitch. Mi mamá me moría de la risa, mi mamá me decía, Andrew, estás loco. Entonces yo decía, algún día me dan la oportunidad de vender. ¿Cómo era el pitch? El pitch era el siguiente. Hello, my name is Andrew. One question. My English very bad. Problem or no problem? Y si me decía no problem, yo lo atendía. Y se morían de la risa mis clientes porque yo corría por ellos. Eso sí me la sudaba, pero ellos eran felices y yo molestaba y le hacía chistes y todo. Y ya yo con eso vendía. Entonces a punta de ese inglés fue que vendí en Estados Unidos. Regresé a Colombia, regresé a Cali. ¿Y el cubano qué te decía? Muerto de la risa, pues él vivía en Estados Unidos hace 20 años y no sabía inglés. O sea, él tenía 2 asistentes que eran las que hablaban inglés, no había inglés. Me decía, vos muy arriesgado. Yo le decía, pero vos también, pues como creas una empresa acá sin saber inglés. Entonces, no, ahí él me quiso mucho. Yo cada vez que volvía a Estados Unidos me dejaba trabajar, pero yo busqué después trabajos más fáciles, porque ese trabajo era duro, porque esas bodegas eran menos 4 grados, menos 6 grados, y estar 90 horas metido en eje frío era duro.
Yo regresé a Cali, en Cali el rector de la Javeriana lo habían cambiado, ya era un nuevo rector, le conté todo, este nuevo rector me regaló la independencia y la autonomía que agradezco un montón, porque este rector me dijo, ve Andrew, si usted crea este programa dentro de la Javeriana es una universidad muy grande y esto tarde o temprano se va a volver lento por el ritmo de la universidad. Nosotros nos toca, estamos vigilados por el ministerio, por un montón de cosas, pero usted necesita todo esto. Vaya a crear una fundación, me trae el NIT, hacemos una alianza operativa y yo le voy a dar 3 cosas. Uso de todos los espacios, y cuando yo digo uso de todos los espacios, yo utilizo el laboratorio de biología para talleres, o sea, todos los espacios. Cumpliendo los requisitos de la universidad, acreditación de diplomados, los chicos se gradúan es de la Javeriana, no de la fundación, que eso es un golazo. Y lo tercero me dijo, use la marca Javeriana para gestionar recursos, diga que nosotros lo estamos apoyando, que esa marca genera respaldo. Yo en el momento no entendía mucho eso, yo como, este malo que no me quiere dar el plata y... Antes de saber qué hizo Andrew con la plata y cuánta plata trajo, quiero hablar de un libro. Se llama Build the Life You Want. Lo escribió Arthur Brooks, o Crea la vida que tú quieres. Y este libro me encanta, no por lo complejo, sino por lo simple y certero. Él le dice sin tanta vuelta que la felicidad no se trata de tenerlo todo, ni de llegar a la cima, ni de ganarse el aplauso ajeno. Se trata de construir una vida que te haga sentido. Así de simple, así de claro. Y apenas leí eso dije, esto es Andrew. Este hombre tuvo todo para quedarse en el camino tradicional, los mejores ICFES del Valle, becas en universidades buenísimas, chances de estudiar medicina, derecho, lo que quisiera. ¿Y qué pasó? Mandó todo a la porra cuando no le cuadraba lo que él sentía por dentro con lo que estaba haciendo. Así como el libro dice que la felicidad se construye desde la coherencia, no desde el éxito, a Andrew no le importaba eso. Y quiero conectarlo con otra idea que me dejó pensando mucho en Andrew, y es que no hay que tener una vida perfecta, sino una vida que uno quiera vivir. Eso es lo que está haciendo él. Con su propio camino, con su escuela de liderazgo desde cero, se metió de fondo en servir, no en escalar. Y el resultado, pues no es una vida decorada para Instagram, es una vida con sentido. Este libro es un espejo de Andrew, de cómo está viviendo, que nos enseña mucho a nosotros. Ahora sí, volvamos a los recursos que consiguió. Solo por curiosidad, ¿con cuánta plata volviste a Estados Unidos? Yo regresé con 60 y algo mil de dólares. Sí, yo trabajé muy duro. Yo trabajé 6 meses, 90 horas a la semana sin parar. Y el cubano me dio un bono muy generoso. Él fue muy bueno conmigo, realmente él fue muy buena gente conmigo. Y como él sabía que toda la plata que yo estaba trabajando era para ahorrarla, él decía que yo estaba loco. Que él veía pelados que iban a trabajar allá para comprarse cosas. Y yo le decía, no, sí me compré 2 cosas. Me compré un portátil y un celular, pues no tenía. Pero el resto todo fue traerlo para acá. Y yo arranqué la operación, volví a elegir 35 jóvenes, y esta vez no fue del oriente y el occidente, sino solo del oriente. Porque cuando fui a cotizar la ruta del bus, me costaba el doble hacer ese recorrido. Entonces dije, no, necesito ser eficiente con el recurso, y me fui solo por el oriente. Elegí 35 jóvenes. Y estos jóvenes sí los seleccioné nosotros. O sea, estos jóvenes sí pasaron por un proceso de selección desde la voluntad. Se puede escribir cualquier joven que estuviera cursando el grado. Ok. Y desde ahí seleccionábamos los que realmente tuvieran Ya, voluntad. sea un proceso de selección que, como ese tufillo, ese olfato que tiene uno como para ver este sí, este no, ¿cómo era? Pues mira, era muy bonito porque las primeras 3 fases no dependían de nosotros, dependían de ellos. Ok. La primera fase hoy se mantiene. O sea, después de tantos años, las primeras 3 fases no las hemos modificado porque son muy buenas. La primera fase, ¿qué es? Le contamos el cuento a todos, alce la mano. O sea, diga, quiero. Sí. Y cuando usted alza la mano, le entregamos 2 circulares. Una para usted y una para su familia. La que es para usted dice que tiene que hacer un video o una carta a mano o una carta a computador contando por qué quiere ser parte. Y nosotros recibimos eso. Esto, nosotros no le damos un peso para nada. Si vos lo mandas, pasas. No nos interesa si hablas bien en público, no nos interesa bien si tenés buena ortografía, nada. Mándalo y pasas. Ok. La segunda fase, como son menores de edad, necesitamos que los adultos firmen un permiso. Y en esa fase te digo que hemos aprendido un montón. Hoy en día nosotros les entregamos a los chicos un video de cómo llenar un poder, para que si el papá no puede ir, tiene el poder, le da poder a cualquier adulto. Y hacemos reuniones a las 5 de la mañana, a las 7 de la noche. O sea, en esa fase nosotros tratamos de que haya la mayor cantidad de opciones posibles para que el joven no vaya a quedar por un adulto. Ok. Y la tercera fase a mí es la que más me gusta, la que más me divierte, y es un conjunto de actividades para acercarnos al liderazgo, a la comunicación, a la introspección en la Universidad Javeriana,
Nos llegan todos los chicos que están en esa fase, nos llegan con sus acudientes, los acudientes los metemos en un auditorio a darles conferencias, a los pelados los hacemos rotar por toda la universidad y ponemos 5 a 6 observadores por grupo y lo único que hacen estos observadores es escuchar. Entonces los jóvenes, por ahí a las 10 de la mañana empiezan, uy, no, qué pereza estar acá todos los sábados. Hay que madrugar todos los sábados. Entonces ya el observador lo que hace es, no hay voluntad. O el joven que dice, ay, qué rico, yo quisiera, pero el otro año nosotros vamos a ir a Chile. Adiós. Entonces las primeras 3 fases dependen de ellos. De ahí para allá son fases ya de entrevistas personales, familiares, y lo que vos decís, ese olfato de decir, aquí hay algo más. ¿Qué es eso? O sea, podrías... o sea, como ¿qué ves tú ahí? Mira, nosotros tenemos hoy en día un taller en ese proceso que es dibujar tu superhéroe. Para mí es la mejor actividad que tenemos. Y ellos dibujan un superhéroe que tiene que atacar las cosas que a ellos les duelen. Entonces ahí uno ve mucho ellos cómo están viendo el territorio. Y al final el superhéroe son ellos, ¿no? Y ahí vemos realmente esta voluntad de querer hacer cambios. Nosotros lo que buscamos en cada valiente de la fundación es que quiera trabajarse en sí mismo y quiera impactar a la sociedad. Entonces eso lo vemos en sus narrativas, en sus discursos, les hacemos preguntas de qué han hecho antes, entonces algunos ya se han metido en grupos estudiantiles, algunos se han metido en temas de los scouts, o sea, han querido hacer algo, algunos han metido en los grupos de las iglesias, entonces uno dice, eso no es normal, un pelado normalmente lo que hace es estar viendo redes sociales. Sí. Cuando uno ve esa cosita, uno dice, por aquí más, y cuando uno empieza a hablar con ellos de por qué quieren entrar al programa, y empiezan a hablar del otro en vez de ellos, uno dice, este pelado está haciendo algo diferente. Entonces ahí empezamos ese tema. Por eso es que nuestra deserción es de menos del 10% en cada promoción. Porque buscamos mucho eso, buscamos... O sea, de 100 que entran, por decir algo, se gradúan en el 90 año más, 0 se gradúan 90. O más, de 4 años. Imagínate. Y en ese año... tomamos una decisión muy dura y fue elegir jóvenes venezolanos. Todo el sector social que nos conoce nos decía, la van a embarrar. Un pelado venezolano no se queda 4 años. Y elegimos pelados venezolanos y todos los estamos graduando. El arraigo que generó el programa en las familias para generar tejido y quedarse fue fundamental. Y ya en esa segunda promoción... ¿Eso fue cuando? Entonces, ¿cuándo? 2011, 2012 fue la segunda promoción. Sí. Yo estaba convencido que yo traía mucha plata y esa plata a los 5 meses empezó a acabar. Porque yo me encargaba de toda la operación. Ya no había Javeriana detrás poniendo recursos, sino apoyándonos. Entonces yo dije, si yo no me voy para Estados Unidos, yo todas mis vacaciones de invierno y verano me iba a mochilear. Y yo dije, se acabó la mochileada. Si yo no me voy para Estados Unidos en vacaciones de aquí en adelante, no vamos a graduar los pelados. Y como yo no sabía gestionar plata, sino que yo sabía trabajar, de ahí en adelante todas mis vacaciones de mitad de año y final de año irme a Estados Unidos a trabajar. Después de ese trabajo en las bodegas conseguí un trabajo en perfumes, en una distribuidora de perfumes, y vendía perfumes en inglés. Yo ni sabía pronunciar las marcas en inglés, era más chistoso, pero me iba muy bien. Y así yo mantuve la escuela, la formación hasta el... O sea, tu manera de entrarle a la gente era mucho más efectiva que el idioma. Que el idioma. Sí, yo les decía, aquí estoy, y yo me movía, y si había que ir a la bodega, muchos vendedores, estaba la tienda y la bodega quedaba a 4 cuadras. Y muchos vendedores, solamente por la pereza, no ir a las 4 cuadras a traer los perfumes, decían que no habían. ¿Y yo qué? Vea, no hay aquí en la tienda. A 4 cuadras al lado de que usted me espera, y yo me pegaba la corrida. Y en verano, yo llevaba 3 camisetas para cambiarme. Porque pues sudaba, pero la mejor apariencia personal posible. Entonces con eso vendía muchísimo. En esa tienda de perfumes me recibían todas las vacaciones felices. Porque yo les metía, además porque es que ellos, en Estados Unidos usted trabaja o no le pagan. Sí. Ellos acá, esa tienda tenía cámaras por todos lados. Y si veían que no había bastante gente entrando y había gente haciendo nada, por favor suba para que firme y se fue, ponga huella y se vaya. Yo buscaba que trabajar. Las vitrinas arriba están sucias, a limpiar vitrinas. Escaleras y yo me ponía a limpiar. A mí nunca me despacharon. Que a mí eso, a ver, desviar un poquito del tema, pero yo siento que los colombianos, sobre todo, somos muy camelladores, muy trabajadores. Muchísimo. Nosotros en la tienda éramos 3 colombianos y éramos iguales. Y nosotros nos apoyábamos por eso. Cuando yo a la bodega, yo le decía a algunos de los otros, les traigo un perfume de una. Y yo le traía perfumes a cualquiera. Pero que otra persona fuera a hacer eso por uno, les costaba un poco más.
No éramos muy trabajadores, muy, muy, muy buenos. Y eso es lo que me permitía, porque claro, yo ganaba por hora y ganaba por comisión. Entonces yo sumaba las dos cosas. Yo decía, yo tengo que estar mis 9 horas acá metido, más las comisiones. Y me despachaban antes. Uno, no me ganaba la hora. Y aparte de eso, pues dejaba de tener ventas. Entonces yo limpiaba, yo la bodega, llamaba a los de la bodega, ven, eso está quieto acá, ya limpié todo, ¿no necesitan ayuda? Andrew, venga para la bodega. Y yo me iba para la bodega. Entonces yo buscaba cómo hacerme mis 90 horas a la semana. Eso sí, de trabajar re duro. ¿Y qué pasó? 2020 llegó la pandemia. Yo tenía mis pelados en cuarto año y no pude viajar. Y yo no sabía hacer plata sino así trabajando. Además que seas muy buena plata en corto En tiempo. muy poco tiempo. Yo en más o menos un mes y 20 días era lo que yo me demoraba trabajando ya. Y uy, eso fue muy duro. Yo me acuerdo de la pandemia. Justo esta semana tuvimos un momento muy duro en Cali, el martes. Y volví a sentir lo mismo que sentí cuando nos encerraron en la pandemia. Igualito, fue la misma sensación en mi cuerpo. Que hoy entiendo que se llaman ataques de pánico. En ese momento yo no sabía qué era eso. Y para mí fue muy duro, porque yo dije, nos encerraron, mis pelados están en cuarto año, ¿de dónde sacamos plata? La mayoría de los chicos no tienen computador ni internet en su casa. No, para mí fueron tantas variables al tiempo y yo colapsé ese día. Ya después, hágale, ¿qué vamos a hacer? Pero colapsaste, o sea, te dio como ese agotamiento. Sí, como ¿Cierto? mentalmente no sabía qué hacer. Era como, ¿qué hago con todo esto? Y sabiendo que no podía viajar a Estados Unidos. Y como a mí me gusta mucho estudiar, yo ya había leído que esto no iba a ser un encierro de 2 semanas. O sea, yo cuando empecé a ver que todo eso estaba pasando, yo me puse a estudiar y dije, esto vamos para largo. Entonces fue duro, pero ahí fue donde, mira, yo le debo muchísimo en mi vida, ya más adulta, al rugby. Mis amigos de rugby han sido hermanos. Y el rugby es un deporte que yo aprecio demasiado. Yo he jugado todos los deportes de conjunto que Sí. te imagines. Pero en el rugby yo encontré más que compañeros de juego, hermanos. Y cuando pasó todo esto, yo le dije a 2 de ellos, seamos empresarios. Y ellos me miraron, pero como, estás loco, Andrew. Todo el mundo está cerrando negocios, porque vamos a abrir nosotros un negocio. Les dije, por eso mismo. Porque si nadie quiere vender, nosotros sí necesitamos vender. Entonces fue re loco porque conseguimos unos locales en la montaña. Era un pequeño centro comercial como con 6 locales, 7 locales, pequeñito. Y claro, por un tema de que hubo una posibilidad que la gente entregara arriendos, todo el mundo entregó. Entonces yo le dije al dueño, vea, hagamos una cosa. Yo le pago 300.000 pesos mensuales fijos, pero le doy el 10% de las utilidades del negocio. De las Sí. utilidades. Si yo vendo mucho, usted gana. gana mucho. Sí. Si yo no vendo nada, usted gana 300.000 pesos. Y el señor me dijo, hágale. Yo cogí todos los locales. Montamos un café cultural, montamos una parrilla de carnes y nos iba súper Pero bien. ¿dónde sacaban la plata para montar el café, la parrilla? Yo aún tenía plata Del último viaje. del último viaje. Y yo metí el 33% y mis amigos metieron el resto. Y todos nuestros trabajadores eran valientes. Pero ahí estaban encerrados. Sí, pero en la montaña había más... Flexibilidad. El COVID no subía montañas. Y la gente estaba como loca buscando dónde hacer algo. Entonces nosotros vendíamos, pero muy bien. Y ahí entendí que era ser empresario porque me tocaba pagarle a todos mis pelados. Ahora, ¿qué pasaba? Que teníamos fines de semana, ¡buaf! Pero en Cali, si llega a llover, los caleños llueve y la gente, ay no, yo no salgo. Y nosotros con unos procesos de carne, teníamos varios métodos de carne, pero uno de ellos era el trompo llanero. El trompo llanero tiene 6 horas de preparación la carne. Nosotros arrancamos a las 5:30 de la mañana a montar carne para el mediodía tener. Y si al mediodía llovía, esa carne perdía. No. ¿Qué le decíamos a los muchachos? Muchachos, pa' casa, ya venga. Entonces aprendimos también lo doloroso que eran las pérdidas. Pero yo con el 33% de mis utilidades sostuve todo el 2020 la operación de mi fundación. ¿Y tú ahí dónde vivías? Yo antes de eso vivía en San Antonio. Pero vivías con tu No, familia. yo ya no se vivía había con mi ido. familia. Ya. Yo ya Tú vivía por tu solo hace lado. rato, pero yo tenía unos amigos que tenían un hostal muy bonito en San Antonio y con la pandemia ellos lo que hicieron fue, muchachos, todos los que puedan entregar sus apartamentos y venirse al hostal nos ayudarían un montón. Entonces varios hicimos eso y nos fuimos allá al hostal. Entonces vivíamos en comunidad, vivíamos muy chévere. Pero cuando yo monté este negocio era muy difícil estar viendo en San Antonio y tener un negocio en la montaña. Entonces yo me pasé a vivir literalmente al lado del negocio, porque las madrugadas eran salvajes. Entonces yo ahí, el negocio fue el que me mantuvo la operación. Y en el 2021 teníamos que elegir una nueva cohorte. Ujú.
Pero nuestro alcalde de turno dijo que los caleños estábamos muy tristes por la pandemia y mandó a hacer feria con tapabocas en diciembre del 2020. En el 2021 teníamos el pico de COVID más alto en todo el país. Y todos los colegios están otra vez cerrados. Y yo no podía elegir pelados virtualmente. O sea, yo no me iba a arriesgar a hacer una selección de 4 años virtual. Entonces yo dije, no, pues ya. Yo cierro la fundación operativamente. Hablé con mi socio, les dije, muchachos, yo me voy a ir a vivir a Estados Unidos 3 años. ¿Por qué 3 años? Porque yo he hecho números y hoy en día hace mucho más. Hoy en día me he metido en el mundo financiero un montón, pero en ese momento era cuánto necesito y proyectaba todo. Entonces hice una tabla de Excel y cuánta plata necesitaba para montar una empresa de verdad. Y me demoraba 3 años trabajando en Estados Unidos. Entonces yo llamaba a mi mamá me dijo, feliz, qué rico que tengas ahí con nosotros 3 años. Y ya, yo cerré la fundación operativamente hablando, compré mis tiquetes para mayo del 2021, empecé a vender, mis amigos me dijeron, no, vendamos todo. Nos apareció una señora que quería comprarnos todo, súper de buenas, vendimos todo, empecé a vender mis cosas personales. Y en abril del 2021 llega el paro nacional. Y entra el paro y yo no tenía nada que hacer. Yo no tenía fundación andando, ni tenía negocios. Yo estaba ahora esperando que viniera la fecha del viaje. Y con el paro yo decido todo mi tiempo dedicarme a entender qué estaba pasando. ¿Cómo se vive el paro? Porque es que de pronto, sí, los colombianos que nos oyen lo entienden, pero alguien en otro país. Bueno, el 2021 el paro nacional fue un momento de mucha coyuntura porque la gente llevaba mucho tiempo encerrada y habían muchas necesidades económicas. Y yo legítimamente creo que para mí el paro tiene muchas etapas. Sí. Yo no creo que el paro sea una sola cosa, pero para mí la primera etapa del paro fue nacida de la presión que había en el ambiente. Era una olla pitadora que no tenía forma de salir, porque nosotros siempre hemos vivido en condiciones complejas en este país, pero de alguna manera hay forma de ir a trabajar y traer la papita a la casa. De alguna manera hay el rebusque, hay la oportunidad de salir a la calle. La pandemia tiene a la gente encerrada aguantando hambre. Y cuando estalla con todo. Y yo digo, yo quiero entender qué está pasando. Y yo me voy a los puntos del paro solo a observar y a escuchar y a entender. Yo hasta ese momento en la universidad yo daba un módulo que se llamaba Cali Ciudad Región. Ok. Y yo estudiaba mucho mi ciudad para entenderla. Y yo en mi clase decía que Cali estaba fragmentada. Ok. Yo después de 2021 digo que Cali está hiperfragmentada. La ciudad tiene muchas ciudades adentro. Y era re loco, era ver un punto del paro en la ciudad, en la avenida Simón Bolívar, y a ponerle 600 metros más o menos otro punto, con 2 búsquedas completamente diferentes de paro. O sea, cada punto de la ciudad era una búsqueda diferente, unas luchas diferentes. No era un paro unificado, era un malestar desbordado. Y yo ahí con mis pelados recién egresados del programa y del colegio, entrando a las universidades, pensando en un mundo diferente. Y yo veía a estos chicos de los paros enojados, pero sin una capacidad muchas veces de pensarse un poco más allá del enojo. Yo dije, no, yo no me puedo ir. No, yo necesito quedarme. Y yo necesito ya no hacer esto cada 4 años. Yo necesito esto meterle gasolina y graduar promociones seguidas y hacer que esto crezca. Y entonces decidí quedarme en la ciudad. Y para mi mamá, yo creo que esa ha sido la parte más dura que mi mamá ha tenido que vivir conmigo, porque todo lo demás había al final sido lugares de cuidado. Esta vez fue quedarse en una ciudad en llamas, teniendo la oportunidad de irme. Pero para mí no encontraba sentido irme. Yo decía, no puede ser que el momento en que la ciudad que yo llamo hogar se esté quemando y yo decía escapar. Salir. Sí, yo entiendo muchos de mis amigos que se fueron, porque muchos amigos se fueron, muchos amigos de la universidad se fueron y no volvieron. Algunos ya se quedaron viviendo en el exterior. Pero para mí sí tenía sentido quedarme. Y ahí empecé a crear un modelo de sostenibilidad. Yo dije, ¿cómo hago para que esto no dependa de yo ir a trabajar a Estados Unidos? Antes de eso, tú lo has mencionado varias veces, Mis Valientes. ¿Cuál es la historia del nombre? Mira, hoy en día el valiente no es solamente un joven del oriente o la de Cali. Hoy en día tenemos valientes de colegios de Pance, que son colegios de la élite, tenemos valientes empresarios, pero en un momento nació siendo una palabra que queríamos nombrar a los jóvenes del programa desde un lugar diferente. Yo creo y estoy convencido de que lo que uno se narra es lo que uno empieza a accionar y cree.
y decirle a estos jóvenes que eran valientes por el hecho de madrugar un sábado a las 5 de la mañana, preguntarse por ellos mismos, poder llorar, o sea, abrazar la vulnerabilidad como un lugar de valentía, porque normalmente cuando utilizan la palabra valiente en el Oriente es el que más sabe pegar un puño o más berraquito es. No, acá era un tema de la palabra valiente para nosotros y en los valientes de Soroka es él o la joven que decide trabajar en sí mismo, desarrollar sus potenciales para el servicio de los demás. Eso para nosotros es un valiente. Ir a romper el esquema del Oriente de Cali a otro nivel. Entonces empezar a creer en ellos es lo más poderoso, porque muchas veces nadie les ha dicho que son capaces. Es lo que nosotros llamamos muchas veces el efecto Pigmalión o el efecto Golem, que uno Sí, sí, sí. que al final es eso, es que alguien crea en uno, es lo más importante para uno tener fortaleza para seguir adelante. Y ese alguien no tiene que ser ni el papá ni la mamá, sino ese de pronto Ferney en su momento Total. que le dice, oye, usted puede, hágale. Y uno dice, bueno, si él cree, pues debe ser que yo tengo algo. Y le da uno. Mira que yo le digo a muchos empresarios de mi ciudad que hay una condición, que es la condición de ser humano, que muchos no tenemos que pensarla cuando nacemos. Nacemos y somos seres humanos. Muchos jóvenes de nuestro país no reconocen su humanidad. Y cuando yo no reconozco lo ¿Cómo valioso así que que son, no la reconocen? no reconocen que son seres humanos. ¿Por qué? Porque el contexto les ha quitado la humanidad. Porque sentir no es posible. Porque, un ejemplo, un hombre heterosexual del Oriente de Cali llega a llorar en el colegio, está muerto. Entonces tienen que ponerse tantas capas encima de rudeza, de violencia, de no sentir, que al final lo humano, la esencia de lo humano se desvanece. Entonces yo les digo a ellos que lo que hacemos es que el joven del Oriente ha construido una capa plástica encima de este vaso. Y todo lo que yo haga con programas sociales de corto aliento es echarle agua al vaso, nunca va a entrar nada. Lo que hacemos en un programa tan largo es que empezamos a perforar esa cubierta. Porque el primer año nosotros, todo el primer año solo lo dedicamos a pensar quién soy yo. Quién soy yo desde la autoestima, desde mis orígenes, desde mi pasado. El mayor logro de nosotros es lograr que el joven reconozca que es valioso. Okay. Cuando reconoce que es valioso, lo primero que hace es, claro, reconocer el valor en él. Pero inmediatamente lo segundo que pasa es que reconoce el valor en el otro. Entonces quitar una vida ya no es tan sencillo. O por nosotros hemos seleccionado jóvenes que nos han dicho los rectores, ¿por qué elijo ese joven? Como ya los rectores no se pueden meter en mi proceso de selección. Sí, ya ese filtro lo quitamos. Entonces yo elijo pelados que son complejos. Y cuando lo elijo me dicen, pero es que este pelado la semana pasada le pegó con un compás una puñalada a otro pelado. Le digo, pues más lo necesitamos acá. Y es increíble porque todos esos chicos que los elegimos con actos de violencia, hoy en día vos los veis, son unos señores que necesitaban reconocer el valor. Pero eso toma tiempo, porque cuando yo me siento con un joven valiente, no me siento con él. Yo me estoy sentando con la bisabuela de él, que está metida en la cabeza de él, diciendo lo que no es posible. Cuando una pelada, un ejemplo, yo tengo una chica llamada Yoreli, que va a ser mi sucesora, ya se está preparando para eso. ¿Ella estaba ese día? ¿En Cali? Sí, ella estaba ese día. Sí. Yoreli es increíble. Sí. Yoreli es una niña afro que sus papás vienen desplazados del Pacífico colombiano. Yoreli estudia, para mí, en uno de los peores colegios que tiene Cali, que es parte de la fundación. Yo a veces pensaba en cerrar ese colegio con nosotros, porque es el peor escenario posible lo tiene el colegio. Fronteras invisibles completamente rodeado del colegio, hacinamiento escolar al máximo nivel, instalaciones completamente deterioradas, profesores sin vocación, o sea... Sí, que van porque les tocó por penitencia, les tocó esa sede. Yoreli estudió ahí. Y Yoreli hoy en día, el año pasado, ella ha cambiado ya este año, porque el año pasado estaba monitora de materia de la Universidad Javeriana, monitora de investigación de la Universidad Javeriana, promedio por encima de 4.6, beca 100%, capitana de rugby de la Universidad Javeriana. Ella creó el equipo de rugby de la Javeriana. Yo nunca pude como capitán, nunca. Ella lo creó en un año. Y hacía todo esto al mismo tiempo. Y aparte de eso, estaba becada con una beca Martin Luther King en el Colombo, en la sede del norte. La Javeriana queda en el sur, en el extremo sur. Ella todos los días se desplazaba hasta el extremo norte a estudiar todas las noches inglés, de 6:30 de la tarde a 9 de la noche. Es una chica increíble y supremamente inteligente. Cuando ella entró a la universidad, el choque más duro fue porque ella sentía que todo lo que ella cognitivamente tenía no era suficiente, pero ella no se puso a
ay, me voy. Sí. No, le tocó estudiar más que todos los demás, pero hoy en día ya es un referente. Y este año tomó la decisión de que iría a trabajar conmigo en la fundación. Y este año está trabajando conmigo, estudiando en la universidad, estudiando inglés y está jugando rugby. O sea, digo, necesitamos 200, 300 Yorelis más por año. Y para mí ella, yo la veo y yo la admiro completamente. Ella en mis reuniones de directivos, ella tiene un puesto en la mesa, pero se lo ha ganado no porque son agresadas, es porque se sienta y tiene la capacidad de, al frente de una psicóloga con maestría, decirle, no, es que tu teoría está mal por esto, esto, esto. Yo digo, cha, eso es muy bello. Entonces sí, es parte de cómo esas narrativas se crean. Y Yoreli, ella sabe que es una mujer negra, ella sabe que hay racismo, que todo, ella sabe todo eso, pero ella dice, eso está allá, ¿y yo qué soy? Entonces es muy bello ver cómo ellos se pueden mover en el mundo. Y lo otro que, pues, o sea, salen muchas conversaciones alrededor de esta historia que no hemos llegado todavía al momento de decir esto tiene que ser mucho más seguido, pero vamos a ver y pues ahorita volvemos allá y es, al final uno, ¿cómo hace para mostrarle al mundo esos valientes? Para que uno vea que las situaciones a veces le pone a uno una camiseta, una manera de hacer las cosas, pero que hay que quitar esas camisetas y todos estamos buscando lo mismo al final, tener mejor calidad de vida, poder salir adelante hasta donde quiera salir, cuidar a su familia. Mira que eso es lo más duro, mostrar que esto funciona y que se necesita que tengamos mucho más valiente en Colombia de diferentes programas. Yo no creo que seamos el único programa que funciona porque hay otros muy bellos, porque estamos muy acostumbrados a... Bueno, yo le hacía una pregunta muy dura a un empresario un día, un gran empresario de este país, y tiene una fundación empresarial hermosa. Entonces yo le decía, ¿usted metería a sus hijas en los programas de su fundación? La respuesta fue no. Y yo le dije, ¿usted metería a sus hijas en mi programa? Y me dijo, sí. Entonces le dije, entonces hay un problema muy grande con su fundación, porque estamos creando cosas muchas veces para seguir perpetuando estas dinámicas sociales que no están sanas. Entonces muchas organizaciones se dedican a formar para el trabajo. Es muy lindo, chévere, pero ¿para qué trabajo? Entonces, cuando uno va a ver para qué trabajo, son para guardas de seguridad, empleadas de oficios varios en las empresas, operarios. Y digo, pues se necesita trabajo, eso es digno totalmente. Y cuando vamos a formar a los médicos, a los ingenieros, a los empresarios, que también están en estas zonas. No son todos, esa es la verdad, no son todos. Yo de un grupo, hoy en día a mí se me inscriben 420 pelados, 420 yo elijo 38, pero yo no cubro la demanda total. A mí en total, al final de todas las fases, me quedan en total entre 60 y 65 jóvenes, de 420. Claro, no son los 420 los que tienen esta decisión, esta voluntad, pero hay muchos jóvenes queriendo ser valientes. Claro. Claro, eso cuesta un montón de billetes, esto cuesta un montón de tiempo, pero es lo que yo... Ahorita hablábamos de cobertura y calidad. Yo prefiero en la fundación decir, venga, estamos impactando 114 familias de manera contundente y profunda, a decir, estoy impactando 10.000 personas y el impacto cuando lo va a revisar son 3 talleres de 3 horas. Sí. Respeto profundamente el que hace los talleres de 3 horas. Esa es su forma de alcanzar y hacer impacto y todo suma. Pero en mi lugar yo prefiero decir, yo tengo 114 familias de valientes de Soroca que sé que empiezan y que terminan siendo otras realidades. Pero eso es duro porque todo el tiempo queremos es escalabilidad. Y yo estoy en ese mundo hoy en día, yo estoy viendo cómo escalar y es duro. Andrew tiene una visión clara y es que quien trabaja en lo social no debería conformarse con vivir dignamente, sino con vivir bien. Que puedan soñar con comprar una casa, viajar, tener estabilidad, sin tener que sacrificar su talento por bajos salarios. Por eso desde su fundación empezó a pagar los sueldos más altos que podía. Aún así, solo hasta abril del 2023 se pagó algo a sí mismo y fue porque no tenía cómo renovar el SOAT de la moto. Su contadora lo vio estresado y le dijo, Andrew, ya págate. Y ahí decidió eso. Pues bueno, ese mismo año también fue complejo. Él ya tenía 2 cortes activas, 76 valientes y tuvo que pausar nuevas promociones por falta de recursos. Pero aprendió a manejar los números y a tomar decisiones sostenibles.
En el 2024 relanzaron con fuerza, abrieron una tercera promoción, crecieron a 5 programas, nació Tribu, que es una propuesta deportiva que une jóvenes de la Universidad Javeriana y del Oriente de Cali en el rugby. Juegan juntos, entrenan y se forman en habilidades esenciales. Además han ganado torneos que los ha llevado a Bogotá y a México. Para Andrew, Tribu es mucho más que un equipo, es como el símbolo de hermandad real. Y cambiando un poco la conversación, para ti que estás en una compañía, por favor ponle mucha atención a la siguiente parte porque te va a interesar. ¿Cuál es el rol de las empresas para potenciar el talento tan diverso que, pues, que tú, por ejemplo, ves en el Valle del Cauca? Mira, lo primero es entender que así nos unamos todas las fundaciones, nunca vamos a hacer el trabajo del Estado. Y el rol de las empresas es también cómo hacer la auditoría, o cómo hacer la interventoría, o cómo hacerle seguimiento a sus impuestos que pagan con el sector público. Porque así nos unamos todas las fundaciones de Cali y no vamos a hacer lo que tiene que hacer una Secretaría de Educación. Sí, ¿no? Entonces lo primero es eso, es háganle seguimiento a su plata. O sea, a ustedes les duele pagar impuestos, vayan y díganle a la alcaldía que haga las cosas bien. Porque las fundaciones no tenemos la capacidad de hacer eso. ¿Sí? Nosotros no tenemos un buffet de abogados, nosotros no tenemos esos recursos. Entonces la primera tarea que tienen que hacer es háganle seguimiento al sector público. O sea, si el sector público opera bien, empezamos a cerrar brechas. Y las brechas están en el sector público. O sea, eso es lo primero. Y que esas brechas se demoran mucho en cerrarse porque ahorita tenemos un alcalde que está haciendo las cosas, pero es que después nos toca un mal alcalde y otra vez todo se va para la ñola. Entonces, para mí lo primero del sector privado es hágase responsable de lo que está pagando de impuestos. Lo segundo es empezar a generar conversaciones con el sector social, como ya se está haciendo hoy, por lo menos en Cali. Okay. Porque antes esas conversaciones las tercerizaban. Y yo digo que tercerice la seguridad, tercerice el aseo de su empresa, pero no tercerice el sector social. Porque si usted no escucha a primera mano qué está pasando, usted cree que la gente jode por joder. Estos empresarios grandes de la ciudad hoy entran al oriente, entran a la ladera, visitan las comunas, entonces entienden de primera mano qué está pasando. Y lo tercero es que solo dar trabajo no es suficiente. O sea, lamentablemente hay una brecha demasiado grande en nuestro país y solo emplear no es suficiente. Yo entiendo que la labor de la empresa no es generar tejido social, pero en ese sentido yo abrazo mucho la filosofía de la familia Carvajal y es que no hay empresa que pueda crecer en un ecosistema dañado. Entonces no es suplir al Estado, porque para eso está el Estado. Entonces un ejemplo, empresas creando colegios. No, los colegios tienen que crearlos el Estado. Pero si puede usted a los colegios que hay, acompáñelos. O sea, ayude a que las cosas estén mejor. Porque yo creo que ahí hay un tema muy importante y es cada colaborador suyo representa una familia. Entonces multiplique, si usted tiene 6.000 colaboradores, multiplique eso por 4 y usted está siendo responsable de una pequeña ciudad prácticamente. Entonces yo creo que con esas 3 cosas podemos avanzar muy bien. Creo que la primera es dura, porque ninguno se quiere meter en eso, pero es necesaria. Pero, por ejemplo, no sé, una empresa, tú mencionas, oiga, no, es que los terminan haciendo educación para que sean guardias de seguridad o cualquier cosa. Muy de un trabajo muy operativo, repetitivo, que las posibilidades de crecer de pronto no les dan todas las herramientas para que lo hagan. Pero, ¿cuál es el rol de las compañías en cerrar esas brechas desde el trabajo? Pues mira, yo conozco varias que lo que han hecho y que me parece muy, muy loable es, en vez de traer talento de afuera para puestos de mayor responsabilidad, empezar a generar talento desde los operarios. Entonces, por ejemplo, uno ve en algunas empresas que el que es gerente de producción hoy era operario. Y eso es desarrollo de personas. Pues porque para que pases de operario a gerente de producción hubo un tiempo y un esfuerzo de la empresa. Porque esa persona mismo que tuvo que darle turnos especiales para poder que estudiara o ayudas para el estudio. Ahí está el desarrollo. Entonces, si vos de verdad haces carrera administrativa o carrera dentro de la empresa, pues vas a apoyar el desarrollo. Ahora, ¿todos quieren eso? No. Y está bien. Pero que la empresa sea una plataforma, nosotros decimos a nuestros valientes que las universidades y las empresas son medios para fines. Son plataformas. Si la plataforma se desarrolla para que la gente pueda crecer y hacer cosas, pues ¿cómo le va a ir a ese gerente de producción que pasó por la producción? Pues está conectado con la empresa desde el inicio. Sí. Entonces es cómo generar desarrollo, porque muchas veces la empresa todo el tema de los cargos directivos y todo lo trae afuera. ¿Y por qué no da la oportunidad que la gente crezca en tu organización y pueda generar mayor tejido, impacto? Por lo menos yo tengo una tía mía
que ella fue cortadora de telas en una empresa. Y la empresa le dejó crecer y llegó hasta el máximo cargo, una empresa familiar, y los cargos directivos de alta gerencia los tienen solo la familia. Pero llegó hasta el máximo cargo porque todo el tiempo la apoyaron. Y mi tía con su hijo, le ayudaban con créditos educativos. Eso es hacer crecer a la gente. Ahora, todos están dispuestos a estudiar, trabajar y crear un niño, ¿no? No. Pero el que quiera, pues, venga, le hacemos. Y además, porque nosotros sabemos que tenemos déficit de buenos trabajadores. O sea, a mí me parece muy loco esa cifra de desempleo del 20 y punta, pero las empresas con puestos de trabajo sin ocuparse, y es porque el talento, la habilidad no hay para trabajar. Entonces, pues, a mí me decía un empresario un día, Andrew, es que yo prefiero 1000 veces que el empleado sepa, le llaman habilidades blandas, yo les llamo habilidades esenciales, que tenga habilidades esenciales, porque yo lo técnico se lo enseño acá. Y entonces, bueno, si ese es el tema, venga, ¿cómo le metemos a los colegios de ese tema de que empecemos a trabajar en equipo, empecemos a... Sí. Entonces yo creo que hay unas responsabilidades de lo que se está haciendo y además porque hoy en día las nuevas generaciones están pidiendo que haya sentido en lo que se hace. O sea, yo creo que las nuevas generaciones tienen algo muy bonito y es que cuando encuentran propósito, cuando encuentran sentido, la dan toda. Pero si no encuentran eso, entonces la empresa le está tocando humanizarse muchísimo. Y lo tiene que hacer rápido porque se le está jubilando mucha gente. Entonces, o la otra opción, que algunas la están haciendo, es automatizar, pero automatizar en un país como Colombia pues implica un montón de desempleo más. No, y hay muchas cosas que nunca vas a poder automatizar. Todas esas habilidades esenciales, por eso son esenciales. Sí, está el tema. El día que en el colegio sea igual de importante trabajar en equipo, el saber quién soy yo, que saber sumar, ese día la vamos a sacar del estadio. Total. Tenemos un momento y es la pregunta de César. Es que son muchas. ¿Sabes qué me pareció? Pues son 3 curiosidades, 3 preguntas rápidas para tener respuestas rápidas. De una. ¿Sabes qué? La primera, ¿qué pasó con tu novia? Bueno, he tenido varias novias en este proceso y No, todas... la que dejaste. La que dejaste por irte a hacer... Ah, una no, subida. pues cuando llegué ya tenía novio. No, ¿quién me iba a esperar un año y medio? No, además porque yo estaba decidido a ser cura. Sí, sí. O sea, ella me vio regalando mis cosas. ¿Qué mejor decisión? O sea, no, nada. Cuando regresé ya tenía novio y nos vimos y nos charlamos y nos reímos un montón. Estaba buscando el significado de Soroka y el significado pues es muy ambiguo a lo que tú nos has contado. ¿De dónde sacaste el nombre? Yo creo que ahí mi mente crea muchas cosas. Y le hago un paréntesis, yo no trabajo por una fundación, yo trabajo por algo en mi casa que se llama el Holding del Ser. Son 4 organizaciones que yo ya las tengo creadas en mi mente, pero que todo tiene su tiempo para crearlas. Este año creo la segunda, que es la empresa Ser para Hacer. Todo el tiempo yo estoy creando cosas, entonces ya creé todo un holding para ahí dedicarme a hacer muchas cosas. El nombre Soroka viene de soñar, romper y cambiar. Y nosotros tenemos toda una narrativa creada a partir de eso. Nosotros no tenemos profesores en la fundación, tenemos nahuales acompañantes. Yo, por lo menos en la fundación, me llamo Tupaki. Entonces en la fundación tenemos toda una narrativa creada, ilustrada a mano, cada valiente se le ilustra su personaje. Y viven toda una experiencia de 4 mundos diferentes. Entonces tenemos, por lo menos en tribu, no tenemos soñar, romper y cambiar, sino que tenemos ascua, fuego, tierra, agua y munay. Y pasan nivel a nivel. Tenemos todo un tema de gamificación montada para sentirnos parte de algo. Yo de verdad estoy convencido que las narrativas transforman vidas. Entonces tenemos unas narrativas bien montadas. Estaba leyendo ahorita y coge más profundidad un versículo de la Biblia que dice, que es Mateo 28, que lo debes tener muy presente, que es el tema del servicio. Sí, pues yo siento que hay una frase muy bonita que se la adjudican a la Madre Teresa de Calcuta y es que el que no vino a servir No sirve para vivir. no sirve para vivir. Y yo creo que eso es algo que yo sí trabajamos mucho con los valientes y es el servicio está en cualquier lugar. Porque bueno, a mí me dio mucha tristeza que cuando yo quise ser ingeniero me dijeran que la ingeniería no sirve para servir. Es un error garrafal. Yo hoy en día la ex capitana de tribu, que es una niña javeriana, estudia ingeniería de sistemas. Y ella, al meterse en todo esto, la confrontó un montón porque encontró su propósito de vida, que es servir a las personas. Y entonces dijo, renuncio a ingeniería de sistemas. Y yo le dije, no, ¿qué va a hacer? Usted de la ingeniería de sistemas puede dejar un impacto enorme al mundo. ¿Con qué autoridad le dices eso? Con esta calvicie que tengo yo hoy en día.
y la estamos acompañando y es muy bonito porque está poniendo toda su capacidad de conocimiento al servicio de los demás. Entonces creo que ese es el tema. Yo creo que el servicio se ha dejado o para las mujeres o para las carreras humanistas. Hay un montón de mitos en el servicio y el servicio se hace donde uno esté. Yo reconozco, nosotros tenemos una charla, llaman charlas con propósito en la fundación. Invitamos a una señora que tiene una tienda en el oriente de Cali, es ciega. Y lo que hace ella con esa tienda no tiene nombre. O sea, el ecosistema que ha creado alrededor de confianza, de explicar, de enseñar, él le cuenta a la gente lo que ella hace. O sea, es una tienda en el oriente de Cali. O invitamos a un taxista que él se considera servidor público y por ser servidor público entonces presta el mejor servicio posible. Siempre está vestido impecable y tiene un grupo de 120 taxistas que él forma para que presten un buen servicio. Está prestando un servicio al mundo. Entonces, de cualquier lugar. Andrew, gracias por estar en Hackers del Talento, por compartir tu historia y por ser ejemplo. Acá les dejo mis 5 hacks con este gran líder caleño. 1. No es el contexto el que define, es lo que haces con él. Andrew no niega para nada su origen vulnerable, es su raíz de propósito. 2. Renunciar a lo que te aleja de ti mismo es una forma radical de inteligencia. Rechazó esas oportunidades académicas perfectas porque con eso él no podía florecer. 3. El mejor liderazgo nace cuando se cruza propósito, comunidad, con estrategia. 4. Recuerda lo siguiente, la oportunidad no es un evento, es un sistema que uno va creando para que se vayan dando. Y por último, la 5, los talentos emergen donde hay confianza y hay contexto, no caridad. Hasta un siguiente episodio y sigamos hackeando el talento.